¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva entrevista Más Container, espacio donde conversamos con interesantes invitados sobre temas relacionados con la logística y el comercio exterior. En esta oportunidad nos acompaña Pablo Morales, gerente general de DataSur, con quien analizaremos precisamente la realidad actual del comercio exterior en América Latina. Pablo, muchas gracias como siempre por aceptar la invitación de Más Container. Perfecto, muchas gracias Claudio. Siempre un honor poder apoyarlo y trabajar y comentar un poco lo que está pasando, sobre todo en comercio exterior, que es más mi campo de acción, así que lo que quieran. Sin duda, Pablo. Bueno, y como primer tema, y tomando en cuenta todos estos factores que se están viviendo no solamente en América Latina, sino que a nivel mundial, por ejemplo, la congestión portuaria, lo que está pasando en Europa del Norte con esta invasión de Rusia a Ucrania, ¿cuál es el panorama actual del comercio exterior en Latinoamérica? Bueno, el panorama actual en Latinoamérica en verdad no es tan malo. Actualmente está siendo positivo, en donde se destaca un crecimiento, por ejemplo, en el año 2021 de casi todos los países de la región. Primero porque se está haciendo comparado con un año basal, que fue el 2020, que fue bastante negativo, y en segundo término un aumento del valor de las materias primas, ya que va en aumento de manera significativa. Junto con ello, y la buena noticia para los exportadores, es la sobrevalorización del dólar, que obviamente le permite a los exportadores un espacio importante para incluso ser más competitivos en precios en algunos mercados. Ahora bien, la guerra en sí no ha marcado un peso relevante en lo que pueda suceder en la región, al menos de manera directa. Los dos países en conflicto apenas superan el 1,5, el 1,8% de los movimientos de comercio exterior de la región, por lo que no implica una gran afectación en lo transaccional, al menos. Sí, de manera indirecta, obviamente, por los efectos de la zona euro, pero hasta ahora nada como de relevancia. En cuanto a las congestiones portuarias, el daño más directo obviamente se traduce en los costos logísticos, lo que de alguna manera importante han sido pasados a los consumidores, que han debido enfrentar alzas importantes obviamente en todos los precios y muchos insumos, como por ejemplo el aceite, que es el gran Ujú. tema en este minuto. Pero principalmente la región, si bien el comercio exterior ha tenido sus bemoles en estos tiempos, podemos decir que ha sido un año tranquilo de crecimiento y de recuperación bastante interesante. Sobre ese mismo tema, Pablo, claro, está la alternativa de una pronta, ojalá, recuperación, pero el concepto de incertidumbre marca también lo que puede venir. Claro, las cifras que yo te daba, por ejemplo, del año 2021, pero en el fondo si uno ve lo que está pasando actualmente, el comercio exterior está en una franca recuperación. Por ejemplo, si analizamos países como los de la Alianza del Pacífico, podemos ver que Chile tuvo un crecimiento de un 29% en el 2021, Colombia un 33%, México un 18% y Perú un 34%, ya en crecimiento de las exportaciones. Y si hablamos de exportaciones, el crecimiento es mucho más grande. De hecho, Chile nomás es 55% de las importaciones del año 2021, Colombia 40, 32 México y Perú cercano al 37. Y lo que es una tendencia que se mantiene, incluso si uno ve lo que está pasando en el 2022, en Chile el primer trimestre el crecimiento de las exportaciones es de un 15% y de las importaciones un 33%. En el caso, por ejemplo, de Colombia, las exportaciones aumentaron un 44% en el primer bimestre y las importaciones un 53%. Por ejemplo, nuestro vecino, Argentina, las exportaciones también han subido un 26%, pese a toda la crisis económica que pueden tener en la interna, y las importaciones un 40%. Ya quizás por temas de situaciones más internas del país, quizás uno de los que ha bajado, pero de manera muy leve, es Perú, ya en este sentido en el 2022, que no ha tenido una caída tan significativa. Pero en resumen, de alguna manera, podemos ver que el comercio exterior ya está saliendo del complejo escenario en pandemia y recuperando todo lo perdido de manera importante, pero indudablemente hay que estar alerta a todo lo que está pasando en el escenario, porque sí están habiendo movimientos importantes. De hecho, Estados Unidos cada vez está gastando más en armamento para mandarlo a Ucrania, y todos esos movimientos indudablemente repercuten también en el comercio exterior, si bien en la economía, también fuertemente en el comercio exterior, pero hasta ahora hemos salido airosos. En la entrevista Más Container estamos conversando con Pablo Morales, quien es gerente general de DataSur.
La entrevista más container es una gentileza, como siempre, de Michelin, flotas conectadas, Asís Cargo, seguridad para las empresas, Camión Go, conectamos para el transporte de carga, Data Sur, información que importa, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, en Outport, facilitamos tu comercio internacional. Con todo esto que estamos conversando, Pablo, ¿qué lecciones le deja al comercio exterior latinoamericano la pandemia, precisamente la situación que se está viviendo en Europa? Bueno, yo creo que una pandemia y una guerra siempre deben ser considerados como escenarios en donde se ponen al límite las capacidades de toda la economía y todo el comercio. Ya en el caso de la guerra, nos jugó en este caso a favor, ya que por un lado el intercambio regional con Rusia y Ucrania es muy ínfimo y en consecuencia la misma guerra llevó a elevar los costos de los commodities, que desde luego en Chile y la región, que es muy dependiente de esto en su escala productiva, se vieron importantemente beneficiados por los precios. Con la pandemia, quizá la gran enseñanza principal es la necesidad de potenciar el intercambio regional, ¿ya? El depender de las economías como la de China, la de India, incluso la de Estados Unidos tan lejanas y con costos logísticos tan altos, nos lleva a depender de las situaciones, por ejemplo, cuando fueron los cierres de fronteras, de aduanas, o los atochamientos de puertos, en tiempos en que la región no estaba tan afectada por el virus, y cuando sí estábamos nosotros en Chile, en América Latina, afectados, ellos no lo estaban tanto, por lo cual nosotros no podíamos de alguna manera mandar nuestra mercancía para allá. En este sentido, quizás el haber tenido un encadenamiento productivo regionales sólidos habría hecho la vida más sencilla y habría marcado una diferencia enorme y obviamente en los números. Pero como no es así, por alguna manera todos vendemos materia prima, poco es lo que nos podemos vender entre nosotros, ¿no? Entonces, de alguna manera son lecciones que nos dejan. Y creo que indudablemente ahí es importante fortalecer el crecimiento regional y potenciar mucho lo que permitiría de alguna manera potenciar mucho lo que son las pymes exportadoras. Ya las pymes exportadoras por lo general se atreven más a exportar en sus primeros inicios hacia la región, por lo cual el fortalecer la relación regional permite eso. También, obviamente, incentivar lo que es la industria manufacturera y dejar de lado de repente la dependencia que tenemos por los commodities, que hoy de manera excepcional nos acomodó y nos da un crecimiento importante, porque estos crecimientos que hemos hablado en gran parte están basados en el precio de los commodities. Es decir, uno no dice, no podemos decir que estamos exportando más, vendiendo más, pero sí de alguna manera estamos vendiendo más caro. Y por último, Pablo, sobre esto mismo que nos estás comentando, ahora, en los próximos días, durante el mes de mayo, se van a abrir, después de mucho tiempo, las fronteras terrestres en nuestro país, en Chile. Eso me imagino que también va a favorecer lo que es el comercio exterior. Sí, desde luego nos va a favorecer sobre todo en lo que en el fondo el intercambio con nuestros vecinos. Ujú. Ya eso es inminente, pese a que también hemos crecido en el intercambio con los vecinos, de alguna manera nos va a permitir obviamente un crecimiento mayor y una mejor relación más sólida, que también eso genera una relación sumamente sólida con lo que es la región, ¿ya? Pero principalmente yo creo y me quedo con que existen desafíos, sobre todo en potenciar a las pymes, en fomentar la manufactura, en potenciar las industrias como el servicio. Obviamente la industria como el servicio no se vio tan afectada, es decir, se vio afectada en lo que respecta obviamente al transporte de carga, al transporte de pasajeros, pero los otros servicios no se vieron tan afectados. De hecho, creció mucho lo que es el servicio con respecto a temas de informática. De hecho, hoy en día el Zoom y todas estas plataformas informáticas se ocupan más que nunca. Y de alguna manera también el tema digital viene y está en boga y creo que también generar una potencia regional con respecto al tema de ventas por Internet es uno de los desafíos que existen. Recordemos que Chile en ese sentido ya la vanguardia. Se firmó un DEPA, que es un primer tratado de economía digital, que es lo que hace bastante interesante de alguna manera la proyección que podemos tener en este ámbito y el crecimiento que podemos lograr. Pablo, como siempre, te quiero agradecer que hayas comentado, analizado el momento del comercio exterior acá en nuestra entrevista Más Container para que nos podamos interiorizar de lo que está pasando y, lógicamente, lo que va a venir en el futuro inmediato en materia de comercio exterior. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Muchas gracias a ti, Claudia, y a Más Container por considerarme y de alguna manera lo que ustedes necesiten, acá estamos.
Ahí teníamos entonces la muy interesante conversación con Pablo Morales, CEO, gerente general de DataSur, en nuestra entrevista Más Container. Nos vemos en una próxima oportunidad.